¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Le damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión. Y en una edición especial que va a continuar, se va a extender durante las próximas semanas para hablar sobre aborto. Hablar de aborto, de lo que significa esta tensión, debate, controversia que durante los últimos meses se ha instalado en el país a propósito de una realidad que para muchos necesita ser conversada. Y ese es el aporte editorial que nosotros también deseamos entregarle a usted, hablar sobre el aborto desde sus diferentes implicancias, desde la posibilidad de tener un debate en lo jurídico, en lo cultural, en lo filosófico, en lo ético. Por momentos nos quedamos solo con clichés, por momentos nos quedamos solo con enunciaciones, pero hoy queremos abordarlo profundamente para que nos acompañe. Y de hecho, además, en una semana donde usted quizá lo ha podido observar, lo ha podido escuchar, donde el Congreso ha recibido, la Comisión de Salud, una hora antes de comenzar la votación en particular, una serie de aspectos que engrosaron, por supuesto, el proyecto y que, por lo más, estas 100 indicaciones han pospuesto parte de este debate. Fíjese que con la reprogramación de lo que va a ser el cronograma original, todo esto se ha trasladado y finalmente estas más de 100 indicaciones han hecho reformular la votación para el próximo 8 de septiembre. Pero la idea de esta comisión es despacharlo antes de Fiestas Patrias y apuntar a una votación de la iniciativa en la sala el 7 de octubre. Por lo mismo queremos entregarle mayores contextos para que usted pueda ir decidiendo también y pueda ir sacando sus conclusiones a partir de lo que se está debatiendo en el Congreso. Quiero presentarles a nuestros invitados de este panel que nos van a acompañar durante esta y la próxima semana, partiendo por Carmen Domínguez. Muchas gracias, Carmen, por acompañarnos aquí en Hablemos Hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Carmen Domínguez, que es directora del Centro UC de la Familia, abogada, profesora titular del Departamento de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también consejera, ¿no? Del Colegio de Abogados. Y también Juan Carlos Manrique, destacado abogado penalista. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a usted, Claudio, por estar junto a nosotros, socio fundador además de Manrique Benavides y compañía. También es profesor universitario y autor de un sinnúmero de artículos igual que Carmen. Y yo quiero, antes de entrar en los aspectos quizás más técnicos y también más políticos, en sus interpretaciones, en sus opiniones, que nos interesa mucho conocer, el cómo han visto parte de lo que ha sido este debate durante las últimas semanas o durante los últimos meses en nuestro país, Carmen. ¿Qué puede sacar en limpio de lo que por momentos parecen una serie de ideas fuerzas, pero no mucho más allá que eso? Yo creo que al final lo que uno saca en conclusión es que estamos repitiendo exactamente de alguna manera esas consignas o clichés que son de este debate, que hay que recordar que este tema se viene discutiendo y es una realidad en muchísimos países del mundo hace mucho tiempo. Recordemos que, por ejemplo, el primer caso en Estados Unidos de 1973, de manera que uno podría decir que realmente argumentos nuevos o de alguna manera descubrimientos sobre el debate de fondo no hay. Entonces, quizás uno esperaría que a estas alturas, ¿no es cierto?, de la realidad, de la existencia de esto en el mundo, fuésemos capaces de tomar este debate asumiendo las consecuencias, los efectos ultra conocidos que esto ha tenido en otros países del mundo y no presentando esto como si en realidad recién nos estamos aproximando a una realidad completamente desconocida. Yo creo que también lo que uno percibe es que es muy difícil presentar la plenitud de los argumentos, ¿no? Y uno percibe que de alguna manera solo hay espacio para ciertas ideas, como por ejemplo el tema, ¿no es cierto?, de la autonomía, o decir muy rápidamente que aquí hay una cuestión de salud pública, sin entrar realmente a profundizar sobre estas afirmaciones que son de alguna manera muy, muy profundas y muy graves. Exacto, Juan Carlos, además en medio de un debate que se ha centralizado, se ha focalizado en las causas de despenalización que el Ejecutivo ha planteado, riesgo de vida de la muerte, embarazo producto de una violación e inviabilidad del feto, por lo demás. Sí, bueno, efectivamente, Claudio, como bien señalaba el marco Carmen, lo que uno puede advertir a esta altura es que en definitiva el debate está enmarcado en tres grandes líneas. La primera es el cumplimiento de un compromiso político del gobierno, esto es un compromiso programático y la invitación a un debate que a su vez se subdivide al menos en dos cuestiones. La primera sigue siendo la tensión de si el aborto sin causales, que es en definitiva lo que aparece detrás también del claiming de ciertos grupos particulares, es en verdad una expresión genuina de una moderna concepción de la autonomía de la mujer en sus derechos sexuales y reproductivos. Y vaya que es un tema complejo que nos tiene a los hombres hablando de aborto y si nosotros tenemos legitimación no para hablar de aquello. Y lo segundo, dice principalmente relación con la tensión tan fuerte
entre si hoy día efectivamente el Estado puede o no amenazar a una mujer que decide abortar con hacerla sufrir doblemente a través de la amenaza de la pena y de la cárcel. Hay que ver también si efectivamente ese debate es así como se plantea, es lo que la sociedad hoy día requiere. Hay que reconocer que efectivamente hay cambios socioculturales también y que hay en definitiva nuevos enfoques y maneras, pero al menos, y esta es una opinión mía muy personal, de la cual me hago responsable y que forma parte de estos foros de debate de alto nivel, nos convoca también una colega de altísima categoría y nivel al respecto, es decir, efectivamente hoy este es un debate real, necesario, es un problema concreto o es en verdad de alguna u otra manera un debate pseudo artificial. Más adelante conoceremos las cifras, sabremos si efectivamente el aborto es un problema del sistema penal chileno. Vamos a saber si a su vez es un problema verdadero de la generalidad de las mujeres que hoy día pretenden una determinada definición de la vida, o es quizá un postulado ideológico de un grupo muy determinado de mujeres que tienen cierta visión de los derechos reproductivos y de cómo conducir a las demás, no al Estado, pero que a su vez no tienen en su proyecto de vida quizá embarazarse ni tener hijos. Es un tema bien complejo si en verdad quienes sostienen el derecho al aborto son las primeras candidatas a practicárselo, porque para eso primero hay que embarazarse y ahí hay un tema en la sociedad actual en que muchas mujeres optan por no embarazarse. Exactamente, y de ese tema queremos seguir abordando, esta forma de plantear la temática desde el derecho de la mujer sobre su cuerpo. ¿Y qué opinan nuestros invitados a propósito de aquella afirmación? Vamos a ver la siguiente nota, un testimonio, un caso para que también le pongamos rostro a esta realidad en la siguiente nota para que usted pueda apreciar el testimonio de esta familia. Bueno, Gabriela nació un 8 de mayo, sí, en la tarde. Al segundo día, como es habitual, la traen para que se amamante. La única vez que succionó, devolvió toda su leche. Así que la auxiliar se la llevó para limpiarla. No me la regresaron más. Y triste, porque empezaron a llegar las visitas, con sus regalos, con sus flores, y preguntaban por la niña, y la niña no estaba. Y al no tener un diagnóstico preciso para poder responder a tantas interrogantes, igual eso genera angustia. Sí, mucha angustia. Teníamos que hacer un examen urgente genético para verificar si la dificultad genética que ella tenía era incompatible con la vida o no. Nos daba la opción de que ella falleciera en la clínica y a nosotros darnos toda la facilidad de quedarnos con ella las 24 horas del día, o también nos ofrecían domiciliaria, hospitalización domiciliaria en casa para que la niña tuviera su fallecimiento con nosotros en casa. La reparación de Gabriela se hizo, o sea, el corazón dañado se reparó. Pero al momento de que este cuerpo empezara a funcionar, que este corazón empezara a latir y a circular, ella no partía. Entonces nos dicen de que iban a hacer los últimos intentos. Le iban a dejar descansar una hora, una media hora. Media hora. Y esa media hora, siempre dependiendo de la máquina, para que su corazón se repusiera de la operación. Y en esa media hora tenía que funcionar. Si no funcionaba, simplemente la dejaban. Y ahí fue categórico en decir que han hecho todo lo que se podía hacer. Casi 2 horas más tarde, después de esa noticia, y textual, voy a citar textual, dijo: a buen santo se encomendaron, porque en el último intento, cuando dijeron ya este es el último y nada más, la Gabriela funcionó. A los 3 meses nos dicen de que aquí llega todo. Esa noche nos despedimos de Gabriela, Sí. entramos a la UCI y le dijimos: hija, si tú tienes que partir, si el Señor te llama, eres de él, vuelve con él y no esperes. Y cuando Dios diga, nos reunimos contigo. Y nos fuimos a la salita de afuera. Y el Señor tenía otra historia, claramente. Llegaste tú y todo cambió. O sea, vimos un milagro en vivo y en directo. ¿Cómo puedes saber tú qué hay detrás de ese plan? ¿Qué sabes tú que hay en ese proyecto?
¿Y qué pasa si la persona que supuestamente venía con problemas no era tal? Llegaste tú, volví a nacer. La historia de Gabriela estremece, ¿eh? Impresionante. Ahí está Gabriela y él es el motor de la familia, la felicidad, la alegría, más viva que nunca. ¿Cómo transmitir este nivel de la potencialidad de la vida, de lo jurídico, de lo filosófico, desde lo que significa para una familia el recibir estos regalos? Bueno, finalmente es la experiencia, ¿no? Es la experiencia que uno puede transmitir. De hecho, pensaba yo cuando decía y miraba esto que dice hablemos hoy de aborto, en realidad yo quisiera estar hablando hoy de vida. ¿Ah? Nosotros tenemos larga experiencia en Chile. Cuando estamos hablando de este tema, pareciera que nadie hubiese trabajado en esto y que recién hemos asomado a esta realidad. Y tenemos que recordar que hay infinidad de instituciones que han estado trabajando en Chile acompañando estas situaciones, la misma que acabamos de ver en este testimonio. ¿Ah? Tenemos instituciones que han acompañado por 15 años. Tenemos Chile Unido, más de 4.600 casos, ¿no es cierto? Movimiento Anónimos de la Vida acompañando 4.000 casos, Proyecto Esperanza acompañando a mujeres, ¿no es cierto?, que han abortado, Acompañares de la Universidad Católica acompañando mujeres precisamente que tenían, ¿no es cierto?, un diagnóstico de inviabilidad, ¿no es cierto?, de su hijo. Entonces, yo creo que lo primero que uno debiera aquí partir es por decir, ¿la única solución posible es el aborto o existe una serie de otras alternativas por las cuales nuestra sociedad, nosotros, si estamos convencidos que no hay vidas que merezcan no ser vividas, deberíamos en realidad jugarnos por promoverlas, por presentarlas? A mí me extraña que en este debate nada de esto ha salido, nada de esto se ha mostrado. ¿Ah? Y vuelvo a decir, como si recién estuviéramos, ¿no es cierto?, apareciendo a esto y no aprendiendo de la larga experiencia que ya existe y de descubrir la realidad de las mujeres y de las familias, porque no son solo mujeres, sino que muchas de ellas, ¿no es cierto?, están con sus maridos, con sus parejas, es decir, en definitiva, la realidad que hay detrás verdaderamente de cuando una persona se encuentra en alguna de estas situaciones. Juan Carlos, cuando viste esta experiencia también, ¿qué conclusiones sacas desde lo que es la experiencia también de tantos años de ejercicio y también de tener una opinión tan concreta sobre este debate? Bueno, yo creo que dos reflexiones muy concretas. La primera es que efectivamente el aspecto legal del problema es uno y mínimo si uno lo analiza en su multidimensionalidad, antropológica, cultural, ética, biológica, médica, por cierto. El caso que se nos planteaba recién es uno de aquellos que el proyecto contemplaría derechamente dentro de la antigua discusión de la posibilidad de interrumpir la vida por una causa de eugénesis, ¿no es verdad? Esto es por entender de que esa vía podría ser inviable. Este caso nos demuestra que en ese caso concreto en particular aquello no ocurrió y cambió. Pero incluso si uno lo expurga del elemento religioso, ¿no es cierto?, del elemento, digámoslo, y lo deja enteramente secularizado el caso, aún así no lo desmerece, porque más allá de que la persona pueda tener o no una opinión religiosa al respecto, el punto que está detrás es si en el mundo secular, en el mundo laico, en el cual efectivamente estas cuestiones también se plantean, va a existir o no necesariamente el derecho en definitiva de los padres a interrumpir la vida del que está por nacer con un pronóstico médico que puede no estar sujeto a certeza y en definitiva hacerse de, aunque suene duro lo que voy a decir, de una descarga para alivianar lo que significaría una vida futura atada a un problema muy serio como es un niño con problemas. Ese es un dilema ante todo ético que la ley no puede resolver por sí solo. Y cuando se le plantea la posibilidad de que la mujer decida como consecuencia de su autonomía no tener ese hijo o en definitiva no traerlo al mundo, lo que de alguna manera está también detrás, está encubierto es también una discusión de otro punto de vista también, incluso económico-social, puesto que este problema mayormente se plantea en aquellos casos también donde el aborto está cruzado y teñido como alternativa, con grandes carencias, con grandes problemas y también sujeta a la mujer a una enorme tensión emocional o ante la imposibilidad de exigirle una conducta distinta. Y a presiones también, muchas veces económicas. Y allí es donde viene efectivamente esa gran nueva complicación. Incluso en ese caso vamos a amenazar a la mujer con el uso de la pena por interrumpir la vida. Fíjate, Claudio, que hoy día yo te puedo decir, y para que nuestros, digamos, oyentes y videntes lo puedan ver en su casa, incluso si esta situación ocurre hoy día, es muy difícil, prácticamente imposible, que un juez razonable y un tribunal razonable le imponga una pena a esa mujer, porque le es inexigible una conducta distinta y a su marido también. Entonces,
plantear este tema como uno de aquellos en que el aborto sería, digamos, lícito o legítimo, fíjate que no altera mucho la situación de lo que ocurre hoy. ¿Y es compatible, Carmen, este derecho de la mujer de decidir, como se ha planteado tantas veces en estas últimas semanas, sobre su cuerpo, y también el derecho del que está por nacer? No, estrictamente en los términos. El proyecto intenta plantear esto como si fuera una cuestión de ponderación de derechos, que por lo demás no le corresponde al legislador, sino que la ponderación es siempre una labor judicial. Pero básicamente hay que entender primero lo que está detrás de nuestro derecho, que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, ha protegido la vida al que está por nacer. Yo quiero resaltar, porque muchas veces esto se plantea como si recién, dado que el aborto terapéutico, ¿no es cierto?, fue de alguna manera prohibido y eliminado en el año 1989, como si recién a partir de la Constitución vigente y este tema de la prohibición de aborto se hubiese introducido, ¿no? Y por lo tanto se le asocia de alguna manera al régimen político que existía, ¿no es cierto?, cuando se aprueba la Constitución. Y la verdad es que aquí hay que corregir eso de inmediato. La protección de la vida al que está por nacer es un principio que forma parte de la tradición del derecho chileno. Y cuando digo tradición, quiero decir que parte con el Código Civil en 1855, donde parte el artículo, ¿no es cierto?, 75, por establecer que la ley protege la vida al que está por nacer. ¿Qué significa esa protección? ¿Por qué esa protección de la vida al que está por nacer? Algunos yo también quiero aclarar, porque a veces se ha dicho que el Código Civil en definitiva solo reconoce la calidad de persona desde que se nace, porque el artículo 74 dice que la existencia legal comienza al nacer. Y de verdad, solo alguien que no conoce de alguna manera la historia, la génesis y de alguna manera los fundamentos que están detrás de las normas podría entender algo así. Está claro que lo que don Andrés Bello quiso consignar ahí, porque lo puso expresamente al margen del código, es que se estaba reconociendo un antiguo principio que estaba en las partidas, que fue su referente y que ya venía del derecho romano, de que en general el espíritu de alguna manera de la legislación es que siempre debe dársele al concebido el mismo trato que el nacido en lo que le favorezca o lo que le convenga. Y ese es un principio que se arrastra y que ha sido reconocido, ¿no es cierto?, en todo nuestro derecho. Luego, por supuesto, es reforzado por la Constitución y ha sido, además de reforzado por la Constitución, por un sinnúmero de decisiones de nuestros máximos tribunales, ¿no? Desde luego, la Corte Suprema, en sentencia del 2001, en sentencia del 2010, han reafirmado que existe una protección constitucional de la vida del que está por nacer. Lo mismo ha hecho después el Tribunal Constitucional en sentencia del 2008 respecto a la píldora el día después, en que expresamente señaló que existe un derecho constitucional a la vida del que está por nacer. La Contraloría General de la República, por ejemplo, para que lo sepan los que nos están escuchando, cuando se trató de definir quién eran víctimas de los derechos humanos para efecto de la ley que ordenó, ¿no es cierto?, ciertas reparaciones, señala expresamente y resolvió la Contraloría que dentro del concepto de víctima debe entenderse también a los que estaban por nacer y que por efecto, ¿no es cierto?, de las violaciones de los derechos humanos no pudieron nacer. Y una serie, en definitiva, de leyes posteriores que han venido a reafirmar que la vida se protege desde la concepción. ¿Por qué esto? Porque evidentemente estamos hablando de la protección de una vida inocente. Estamos hablando de la protección de quien en primer lugar probablemente merecería protección, que es quien no puede hablar por sí, no puede defenderse por sí, no puede optar por sí, no puede elegir por sí. Entonces, plantear esta cuestión como si fuera irrelevante, porque a mí lo que más me extraña de este debate es que se habla solo de la autonomía de la mujer, pero como si fuese invisible de qué es lo que estamos hablando, que estamos hablando de una mujer que está embarazada, ¿no? Estamos hablando de una mujer que en definitiva tiene una vida en su seno y que esa vida no es irrelevante. El destino, el futuro de esa vida no puede ser que para nosotros simplemente sea, ¿no es cierto?, anecdótico o secundario o accesorio. Vamos a ver el siguiente clip y porque queremos seguir profundizando, quiero hacerte la consulta también, Juan Carlos, a propósito de lo que yo señalaba en un inicio, una hora antes de que se vote en particular, llegan 100 indicaciones al proyecto, como tú lo estás viendo en su generalidad y en lo que puede significar además una semana apenas para procesar esa cantidad de información y de aspectos peculiares, por lo demás. Vamos a ver de inmediato este clip con más información para que usted pueda ir también construyendo, también complementando parte de su mirada en torno a este debate.
Pese a que en nuestro país el aborto provocado es ilegal, muchas chilenas creen ver en este la solución a un embarazo no planeado vulnerable. Por eso, es necesario sostener un debate serio sobre el aborto en Chile. Un debate basado en hechos y no en desinformación. Para esto, hoy contamos con suficiente evidencia científica al respecto. Algunos señalan que cientos de mujeres mueren cada año por recurrir a abortos provocados. Esto es erróneo. Los estudios demuestran que Chile ha reducido las tasas de mortalidad por aborto desde 1967, incluso después de su prohibición en 1989. Hoy es algo muy infrecuente. Por ejemplo, en el año 2012 murieron 1.367 chilenas por cáncer de mama, 584 por cáncer de cuello uterino y muchas por accidente de tránsito, suicidio, agresión y VIH-Sida, mientras que solo 2 fallecieron por complicaciones de un aborto sin causa definida. Otro error que se comete a causa de la desinformación es pensar que las leyes menos permisivas aumentan las hospitalizaciones por aborto. Pero Chile también ha logrado disminuir estas hospitalizaciones continuamente desde 1967, incluso después de la restricción legal de 1989. Esta disminución se debe principalmente a una reducción de abortos provocados y no de otro tipo. Por ejemplo, en la última década, las hospitalizaciones por abortos no provocados o por causas naturales han permanecido sin cambios. También los abortos por embarazo tubario. Pero las hospitalizaciones por abortos sin causa bien definida, donde se sospechan abortos provocados en la clandestinidad, han disminuido más del 30%. Algunos piensan que estos abortos se esconden como cirugías de apendicitis. Esto es un mito, pues la frecuencia de estas cirugías tampoco ha aumentado. En Chile, las estrategias preventivas están evitando miles de abortos provocados. Seguimos en Hablemos Hoy los días sábados, hablando además del aborto, pero también, como decía Carmen, sobre la vida y sobre la desinformación muchas veces que está instalada en el debate y aspectos que por sí mismos empiezan, cuando uno tiene los antecedentes, Juan Carlos, a caerse por el propio peso de las argumentaciones. ¿Cómo ves tú parte de lo que significa, bueno, lo que vimos recientemente en algunas cifras bastante clarificadoras, pero también esto que te señalaba en torno al proyecto como tal? Bueno, mira, más allá de las visiones personales, yo siempre trato de mantener ante la vida y compartir con mis colegas una visión meliorista, esto es que las cosas siempre pueden ser mejor. Sin embargo, discutir un tema de esta trascendencia en días previos a las festividades patrias, 100 indicaciones, con nuestra clase política muy concentrada en otros problemas cotidianos de la política contingente y de la visión corta de las cosas, de no más allá de 15 días, me generan un temor fundado de que efectivamente se termine votando por intuición o se termine votando por alguna orden o por algún bloque. Creo que derechamente la experiencia indica que una cuestión de este calado es muy difícil que se logre debatir con la profundidad de antaño y también con la añoranza de esos senadores de antaño, como Silva Sima, por ejemplo, en su época, y otros que de otras visiones tenían una visión muy profunda de las cosas, compartieran o no aquellas que los otros tenían en las otras pancadas. Sin embargo, creo que ese va a ser un problema serio que nuestra clase política va a tener que resolver. Y quiero volver sobre un punto, porque creo que el debate de la intelectualidad sobre este punto es también un debate de élite que se está dando fuera del Congreso. Y ese debate de élite lo están llevando adelante hombres y también mujeres muy cultos de visiones, digamos, liberales, también bastante progresistas e igualitarias, con las que uno puede tener también cierta sensibilidad. Pero vuelvo a lo mismo, quizás noto la misma tesitura que cuando ellos dicen, mire, el Estado no puede decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo. Sin embargo, noto que detrás de esos postulados está exactamente el mismo objetivo, la misma persuasión. Y vuelvo a aquello, se trata precisamente de un discurso que también pretende ser impuesto para la generalidad de las mujeres, partiendo de la base de que muchas de aquellas, vuelvo a lo mismo, quizá rara vez se van a ver enfrentadas a la necesidad de tener que decidir sobre si abortan o no. Y lo que es peor, quizá que es un debate que probablemente no se alcance a hacer, es que el aborto libre y sin causal simplemente decir, mire, yo quiero tener la facultad de abortar, incluso si me equivoqué y me embaracé sin quererlo. Y eso ya es otro tema. Eso ya es un tema mucho más profundo que yo creo que con 100 indicaciones y antes del 18 no va a estar resuelto. Es complicado. Yo quisiera agregar, Claudio, que además cuando se plantea esta cuestión en definitiva de fondo, porque si ustedes se dan cuenta, prácticamente el argumento de salud pública quedó en el tintero, sí, ante la evidencia que tenemos la mortalidad materna más baja, de que en definitiva no tenemos prácticamente muertes por las razones, ¿no es cierto?, que aquí se están esgrimiendo.
Entonces se invoca esta autonomía de la mujer, se invoca este derecho que tendría a decidir, olvidando, y eso es lo que más impresiona, desconociendo absolutamente la realidad de la mujer que se encuentra en esa situación. Es decir, uno se da cuenta que un planteamiento absolutamente teórico, si lo mira desde lo que los propios, ¿no es cierto?, estas instituciones que han acompañado han revelado. Por ejemplo, aquí yo tengo un estudio recién publicado por la Fundación Chile Unido que ha acompañado esta realidad por más de 15 años en un estudio realizado por el ARCOG sobre más de 3.000 y tantos casos que ellos han acompañado. Y en definitiva, en el estudio resulta que la realidad de la mujer que se encuentra, ¿no es cierto?, en esta situación límite es en el 44% una mujer que está en esa situación por coerción de su pareja, ¿no es cierto?, de su familia, un 22% porque en definitiva está intensamente, o sea, muy internamente cuestionada por la afectación que esto va a tener para sus expectativas de desarrollo futuro, porque está estudiando y esto va a significar, ¿no es cierto?, poner término a esos estudios, porque está en condiciones socioeconómicas que no le permiten pensar que puede darle la vida, ¿no es cierto?, que este niño merece. Y un 20,4% son, en definitiva, mujeres que tienen miedo a la reacción de su pareja, o, ¿no es cierto?, de sus padres o de su familia. Entonces, realmente uno puede pensar, mirando estas cifras, que estamos frente a una mujer que tiene autonomía, que tiene libertad. Hay que entender que la autonomía supone la capacidad de decidir conscientemente, razonadamente, en tranquilidad, ¿no es cierto? Esa situación no es la que se da. Entonces, cuando me hablan de autonomía, de verdad me parece que finalmente suena como una falta de respeto para esta realidad concreta de esa mujer, porque eso significa no entender que esa mujer lo que requiere o necesita, como nos demuestra, esta misma experiencia y la de todas estas instituciones demuestra, que cuando se le ofrecen alternativas, cuando hay un acompañamiento, cuando se le dan oportunidad de decirle, mira, no te preocupes, en definitiva vamos a estar aquí, te vamos a sostener, va a haber quien te, ¿no es cierto?, te va a acompañar, te va a dar las oportunidades económicas, vamos a tratar de que en definitiva tú salgas adelante. Más del 85% de esas mujeres opta por seguir adelante con la vida. Entonces, realmente a mí me produce una desazón y de alguna manera creo que uno dice, ¿cómo poder conducir? Y aquí vuelvo a lo que decía Juan Carlos, lo que tú le preguntabas, 100 indicaciones en materias tan complejas como estas, pensar que se van a poder discutir seriamente en 2 sesiones que son de 2 horas cada una, realmente atreverse a decir después a la opinión pública que se está realizando un debate serio en el Congreso, me parece que, o sea, los hechos hablan por sí solos. Bueno, el tiempo ha pasado muy rápido, Juan Carlos, Carmen, les queremos agradecer muchísimo su presencia como panelista de estos 2 primeros programas. Ya hemos culminado la primera edición en esta jornada de día sábado, pero la invitación queda extendida para que usted nos pueda acompañar el próximo fin de semana con más Hablemos Hoy sobre el aborto, sobre la vida, sobre las implicancias técnicas, jurídicas, profundas en lo filosófico, lo ético, también que tiene el debate y que naturalmente queremos entregarle y compartir para que usted pueda ir sacando también sus conclusiones y pueda ir ampliando el debate. Muy agradecido por la presencia de ustedes. No, nos reencontramos la próxima semana. Perfecto. La invitación entonces con ustedes es el próximo sábado 21 horas aquí por las pantallas de UCB Televisión. Muchas gracias y nos vemos.